Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida, que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Bienvenidos a un programa más de Vivir en Salud. Gracias por estar del otro lado, porque gracias a ustedes existimos. Ahora les pasamos los adelantos del día de hoy. En el día de hoy, en Vivir en Salud, hablamos con la doctora Ana Guedes sobre cuidados paliativos, qué son y cómo y cuándo se utilizan, y con la licenciada Patricia Biotti sobre la problemática de la ancianidad en tiempos de pandemia. Bienvenidos una vez más a Vivir en Salud. Hoy tenemos una invitada muy especial que hace mucho tiempo que quería tenerla con nosotros, la doctora Ana Guedes, que es internista, oncóloga y especialmente para mí fue mi docente de cuidados paliativos. Así que un placer, Ana, tenerte aquí. Muchas gracias, Silvia, y gracias por la invitación, que finalmente se concrete nuestro encuentro. Contanos, Ana, vamos a definir qué es cuidados paliativos. Bueno, cuidados paliativos es un modelo de atención para asistir las necesidades integrales de paciente, familia y su entorno cuando la vida está amenazada. Se basa en la atención, digamos, en todos los detalles de todos los aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales, que se presenta cuando la vida se amenaza, ¿verdad? Atendiendo a los detalles sin adelantar ni acelerar la muerte, como dice la Organización Mundial de la Salud y nuestra propia legislación, atendiendo a todos los detalles y los factores que hacen que una persona pueda presentar sufrimientos de distinto grado y su familia. Por eso se requieren sistemas, un modelo de medicina que pueda organizar todos esos aspectos, ¿verdad? Nace del problema de que la medicina se fue cada vez más biologizando, por decirlo así, por atender todos los adelantos, una buena cosa, los diagnósticos, los tratamientos, la tecnología, pero fue perdiendo toda la integralidad de los aspectos que rodean a la persona. Por lo tanto, la enfermedad, el sufrimiento de la enfermedad y toda la pérdida de la calidad de vida quedó, desatendida, no voluntariamente, y hubo la necesidad por pioneros, como fueron Madame Cicely Saunders en el Reino Unido, que empezó a visualizar esas necesidades no asistidas en los pacientes oncológicos. En ese momento era enfermera, una profesión muy noble, que saca adelante los grandes paradigmas de la medicina, como es la atención del proceso de morir integral. O sea que, en cierta forma, el paliativo lo que hace es ayudar al buen morir o al buen cursar de la enfermedad. Y bueno, son dos cosas que van unidas, ¿verdad? Porque el curso adecuado, el curso asistido, la atención a las emociones, a las necesidades sociales que pueda tener una persona, como los trámites de sus jubilaciones, de sus subsidios salariales, cuando son personas más jóvenes, de la tenencia de hijos, cuando son personas jóvenes que sus hijos quedan desprotegidos, en fin, todos los aspectos sociales, los aspectos espirituales, ¿no? Las necesidades, cuando se atiende todo, una necesidad de una persona que no ha sido satisfecha, cosas que dejó por hacer, cosas que dejó por decir, el perdón por cosas hechas que cree que no estuvieron bien, todos esos aspectos que son la dimensión no tangible de nuestra vida, ¿verdad? La dimensión espiritual, que es mucho más amplia que la religiosidad. La religión sí
permite acceder a nuestra vida espiritual, pero todos la tenemos aunque no tengamos religión. Claro. Entonces, esos aspectos asistidos en el proceso que transita la persona, que es un proceso al que todos tenemos derecho de vivir, según lo dijo la propia Madame Cicely Saunders en sus múltiples escritos, el proceso de morir es un derecho. Y adelantarlo es una pérdida de ese derecho, en contra de lo que se dice hoy, que adelantar la muerte es un derecho, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, cuando se asiste en todos esos aspectos, entonces el buen morir ocurre naturalmente, llega. Claro, con la misma dignidad que uno nace, puede morir. Y claro, porque hemos hecho la misma atención a la dignidad de la persona que hacemos cuando nace. Cuando nace le preparamos su ropita, le preparamos su ajuar, su cuarto, vienen todos los familiares, celebran esa llegada, ¿verdad? Acompañan a la madre, todos le traen algún regalo, un tiempo de su vida le dedican, saludan a ese hijo, asisten a esa madre. Eso debe pasar cuando morimos. Entonces, totalmente. Ese proceso, esa dignidad de ser reconocida, la dignidad no se pierde, es intrínseca. Aunque no la asistamos, no homenajemos a esas personas, tenemos esa dignidad igual, pero cuando la reconocemos ocurre la paz de ese ser, de que ha cumplido con su misión o de que llega bien recibido, así como llegan los niños bien recibidos y eso incide en cómo se crecen y se desarrollan, así cuando partimos, tanto esa persona parte en paz como los que quedan. Los que quedan con una paz, como nos contaba antes de cámaras nuestra camarógrafa, que de todo su acompañamiento a su abuelo, que vive en Colombia, y muy linda historia, o como me cuentas tú de tus trabajos con tus pacientes oncológicos, en tu aspecto asistencial, claro, en tu contacto permanente con los cuidados paliativos, de todo ese atención a todos los detalles cuando la persona, cuando hace ese trabajo con él, independientemente de que no sea específico en la unidad de cuidados paliativos, todos podemos dignificar a las personas que sufren y que tienen la vida amenazada, dándoles paz, dándoles armonía, dándoles cariño, simplemente. Claro. O atendiendo al que sufre, que está al lado de él, ¿verdad? Con sí, la familia, indudablemente. Amigos, nos vamos a una tanda y seguimos hablando aquí en Vivir en Salud de cuidados paliativos. No se vayan. Más de Vivir en Salud. Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com. Aquí volvimos, sí que sé muy bien que estaban todos esperando que volviéramos a hablar de este tema que nos moviliza a todos, ¿no? Los cuidados paliativos. Ana, yo te quería hacer una pregunta. Todos sabemos que aparte de conductora de este programa soy enfermera. A veces me encuentro en la práctica con el tema de que me encuentro con gente que no tiene cuidados paliativos, entonces, y que los debería tener a mi criterio. Entonces le digo, señora, vamos a atenderla, que siempre la vea el mismo médico para que la conozca, para que sepa lo que usted necesita. Y a veces me da temor decirle usted necesita cuidados paliativos, porque me puedo enfrentar a dos cosas. O que la persona no sepa lo que es cuidado paliativo, o que crea que yo quiero que se muera rápido.
porque la estoy pasando para cuidados paliativos. ¿Qué pensás sobre eso? No, bueno, sí, existen muchos mitos, pero tenemos que aprender a derribarlos, ¿verdad? Con la comunicación humana, como tú haces muy bien, Silvia, que es maravilloso, que siempre te conocí por esa pasión de contactar con el ser humano, con la parte humana y en forma honesta y directa, ¿no? Si nosotros le sabemos explicar a la persona que los cuidados paliativos promueven una vida, un confort, un alivio, el que pueda estar integrado a su entorno social, que los tiempos no lo sabemos, que si las cosas no andan bien con su salud, no sabemos cuándo está marcado el final, claro. Si la persona tocar ese tema y yo me voy a morir, en realidad no eludimos, sin eludir, tratamos de llegar a una comunicación de verdad tolerable. Bueno, tu salud está débil, yo no soy la que te va a explicar cuán débil está, pero sí que tu calidad de vida hoy puede ser mejor, y como tú lo haces muy bien, que yo te he visto comunicarte, esa pasión por hacer comprender que el cuidado paliativo le da vida al tiempo de vida que tenga. Exacto. Que no sabemos cuánto es. ¿Qué nos pasa al personal de salud? ¿Por qué no se ve más gente trabajando en paliativos? Si bien ha cambiado y hoy hay más paliativistas, sí. ¿Es un tema con la muerte que tenemos como ser humano? Nos acerca tanto a nuestra propia muerte, ¿no? Que a hablar sobre eso nos hace mal, o formarnos sobre el paliativismo nos cuesta. Me lo decía una psicóloga el otro día, que le encantaba el tema paliativo, pero que todavía no se sentía preparada para hablar de ese tema. ¿Qué pensás? Y bueno, yo entiendo que el problema, la raíz del problema de la falta de forma, de la falta de, digamos, de vocacionales para el cuidado paliativo, es que realmente no se ha producido el cambio en la educación, ¿verdad? Es muy importante que se eduque desde niño en todos los niveles. Estamos hablando de la educación del ser humano con el proceso de morir. Entonces, en la medida en que nosotros vamos sabiendo que nuestra vida es finita, como decías, vamos sabiendo y reconociendo, y la sociedad nos ha llevado a alejarnos de la muerte, y vivimos la vida en un consumismo, en un proceso de consumismo que nos va alejando de eso, de contactar. Por ejemplo, cuando el abuelo enferma, los abuelos no son visitados por los niños, son alejados, que no te vea mal, no ver mal al abuelo. Es como un mito de alejar, claro, a los niños del contacto con la vejez y con la enfermedad. Eso nos va alejando de reconocer que somos finitos, que nos vamos a morir, y por lo tanto tenemos una negación de esa parte de nuestra existencia, y al tener que afrontar o dedicarnos a una profesión, o al elegir dedicarnos o no, si no, no hemos tenido ningún contacto, no vamos a tener esa inclinación vocacional, o vamos a huir de verdad como un temor, claro, como un mito. Totalmente. Entonces, la educación desde la niñez, la adolescencia, y después la educación de los médicos. No tenemos educación en pregrado ni en posgrado. Claro, eso es lo que nos está pasando. Contanos, déjanos un mensaje para los profesionales sobre paliativo y sobre algo de leyes que me habíamos hablado. Como sabemos, están 2 proyectos de ley en el Parlamento. Nosotros creemos, los paliativistas, que ese proyecto de ley integral de los cuidados paliativos debe ser votado y aprobado en primera instancia, para que todos los uruguayos accedan a los cuidados paliativos. Y también que la ley de eutanasia debe esperar a un proceso de reflexión profunda, a la que accedamos todos los comprometidos en un cambio de paradigma si esa ley fuera aprobada.
y no han sido consultados los colectivos médicos, las sociedades científicas no se han expresado y tenemos todos que participar reflexivamente en algo que va a cambiar el paradigma. Yo invito a los médicos de nuestro país a comprometernos en ser escuchados y en no dejar que nuestros nobles fines para los que crearon la medicina sean cambiados y comencemos a perder la confianza de la población en lo que es que el médico es realmente el receptor de la confianza y cuando llega no desconfíen que vamos a inclinar su vida a finalizarla anticipadamente porque sabemos que estas leyes se desvirtúan en sus objetivos. Es muy difícil controlar una ley de eutanasia en todos los países que se ha aprobado, ha sido muy difícil y se ha derivado por la pendiente resbaladiza que es ese correr el límite que fue fijado por ley hacia otros colectivos, ¿verdad? Porque si adelantar la muerte es un derecho para un colectivo, otros que sufren lo van a pedir. En realidad, la humanización de la medicina y de la atención debe ir por el camino de atender el sufrimiento y no procurar adelantar la muerte de todos los colectivos, pero los médicos debemos expresarlos si es eso lo que queremos, al menos ser consultados, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso es lo que yo quisiera como mensaje final, participar, discutir, reflexionar y aprobar los cuidados paliativos a los 15.000 uruguayos que todavía esperan, son 30.000 crónicos con la vida amenazada que tenemos que fallecen por año, personas que fallecen por año, y 15.000 de ellos no accede del 50 a 60% en cuidados paliativos no integrales. Pero ahí recién podríamos hablar del tema de la ley. Recién tendríamos que empezar a debatir con la verdadera población que sufra, bien asistida, sufra igual, a comenzar a debatir si vamos a votar o no una ley de eutanasia y aprobar para ese grupo de enfermos. Totalmente. Ana, el tiempo siempre se hace corto hablando contigo, pero te vamos a volver a invitar y amigos, vamos a seguir hablando de este tema. Ustedes saben que es un tema que nos moviliza, como les había dicho, y que es importante que ustedes por las redes también nos hagan preguntas y nosotros se las vamos a trasladar a Ana o a los otros paliativistas que también van a venir a conversar. Y gracias por estar acá, gracias Ana por tu visita y te esperamos nuevamente. Ha sido un gusto realmente compartir con ustedes y recibí mucho más enseñanza paliativa de la que yo puedo dar de ustedes, que todos tenemos experiencia en esto, ¿no? Gracias. Más de vivir en salud. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com. Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. Bueno, ahora vamos con Patricia Biotti, nuestra psicóloga, para hablar sobre los adultos mayores en época de pandemia y en época de no pandemia también. Contanos, Patricia. Bueno, hola Silvia, hola audiencia, bienvenidos a Piriápolis. Así que bueno, sí, esto que me planteás, Silvia, del adulto mayor, es uno de los temas que nos preocupa, que nos tiene que ocupar también, ¿no? A todos como sociedad, ¿sí? Y sobre todo en la interna de la familia o de la gente cercana que tengamos, ¿sí? En nuestros vínculos,
que es adulta mayor, ¿sí? Tenemos muchos casos, o sea, hay adultos mayores que viven solos, ¿sí? Entonces han tenido que cursar todo este año de pandemia en absoluta soledad, ¿sí? Otros adultos mayores de repente están en pareja, pero también están solos, sin el resto de la familia. Hay otros que tienen la suerte de vivir con familiares y y hay otros que de repente están en residenciales viviendo con otros adultos que también está bueno porque por lo menos tienen compañeros de cuarto, compañeros para hacer actividades y están cuidados todo el día. Lamentablemente con esto de la pandemia, obviamente que la gente que vive en los residenciales también se vio afectada por el tema de, cuando entró un contagio en un residencial, todo lo que sabemos que ha pasado, que obviamente que es muy lamentable. Pero con tu pregunta, en realidad, un poco los adultos mayores que nos están mirando, empezar a generar, esto es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que estamos atravesando. O sea, tenemos que tratar de generar hábitos, ¿sí? Y rutinas para que nuestras emociones se mantengan en un equilibrio saludable. Yo quiero decirles que miedo tenemos todos, ¿sí? Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo, yo acabo de atravesar hace unas cuantas semanas atrás la enfermedad de COVID junto con mis hijas y les puedo decir que tengo 53 años y sentí muchísimo miedo, ¿sí? Y cada vez que miraba las noticias realmente me generaba un estado de ansiedad, que tuve noches de insomnio, que pensaba un montón de cosas, que decía nadie se nos puede acercar a traernos las cosas, si nos pasa algo, ¿quién nos va a venir a asistir? Entonces, el miedo, que tengamos miedo es normal, ¿sí? Que tengamos sentimientos de angustia, de ansiedad, de insomnio, de palpitaciones, también. Ahora, si esto se nos, presenta durante todo el día, ¿sí? Durante muchos días seguidos, entonces, tenemos que decir, tengo que hablarlo con alguien, ¿sí? Se lo tengo que decir a alguien, a un familiar, a una persona amiga y pedir una consulta. Yo lo que quiero que quede claro es que los médicos en las instituciones de salud públicas o privadas están a la orden. Están, primero que nada, dando sus vidas, todo el personal de salud, para atendernos y cuidarnos, a lo cual obviamente que todos estamos sumamente agradecidos y reconociendo todo lo que están haciendo, el cansancio que tienen por toda esta labor que tienen que hacer. Pero entonces nosotros tenemos que poder consultar, ¿sí? Llamar a nuestro prestador de salud y pedir una consulta telefónica, ¿sí? Donde alguien nos va a atender y a la cual le podemos decir, estoy sintiéndome con palpitaciones, con miedo, estoy teniendo insomnio, estoy teniendo dolores de cabeza, porque muchas veces estos son síntomas emocionales también, ¿sí? Entonces, primero que nada eso, buscar asistencia, hay líneas telefónicas también de apoyo de psicólogos, ¿sí? Que están al alcance de todas las personas y justamente uno puede acudir para ser escuchado, para tener a alguien del otro lado, ¿sí? Es importante que las personas que viven solas activen como esas redes cercanas. Por ejemplo, ¿con qué vecinos de mi barrio me llevo bien? ¿Cuál es el vecino o la vecina a la cual yo le puedo pedir su teléfono? O puedo decirle, mira, si me llego a sentir mal, si me pasa algo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir que me traigas algo? ¿Que me llames al médico? Primero que nada tener claro eso, el teléfono a mano, ¿sí? Después, en el día comunicarnos con otra gente de nuestra familia, ¿sí? Los que son familiares también, no usemos de excusa la pandemia para visitar a nuestros adultos mayores. Sí que tenemos que cuidarlos muchísimo, el uso de tapaboca, la distancia social, de repente verlos, como se decía, desde la ventana o en el jardín, ¿sí? Pero no dejar de visitarlos, no dejar de hacer videollamadas. Ahora casi todo el mundo tiene dispositivos en los cuales pueden verse con los nietos, con los hijos, estén en el mismo país
o estén lejos, ¿sí? Un audio de WhatsApp, muchas veces un audio de WhatsApp en algún momento del día le cambia el estado anímico a la persona, ¿sí? Entonces, la comunicación, estar comunicados. Y otra cosa que me pasa también con algunos adultos mayores que me consultan, ¿no? Y bueno, yo antes iba a la persona que me hacía acupuntura y me hacía muy bien para un dolor, supongamos, ¿sí? Y ahora por la pandemia no estoy pudiendo ir. Bueno, ahora que todos estamos accediendo a las vacunas, una vez que tengamos las vacunas, empezar a retomar, ¿sí?, estas actividades y poder tener, bueno, estas cosas que también me hacen bien, ¿sí? Nosotros somos una unidad, ¿tá? Y tenemos que cuidar nuestra salud física de no contagiarnos de esta enfermedad, que es muy peligrosa, pero también tenemos que cuidar nuestra salud emocional y mental, ¿sí? Y si nosotros estamos tristes, con miedo, con ansiedad, con angustia, en aislamiento, en soledad, nuestra salud emocional también se puede ver afectada y tenemos que cuidarla. Entonces, si de repente queremos salir a hacer una caminata, con todos los cuidados, hagámosla, ¿sí? La gente que vive, qué sé yo, de repente en Montevideo y que solía ir al shopping a tomar un café o a dar una vuelta y eso le hace bien con todos los cuidados, bueno, háganlo, ¿sí? Tenemos que poner en la balanza y gestar un equilibrio sano de, bueno, cuando el encierro me está afectando demasiado, me estoy sintiendo mal por estar aislado y me hacía bien antes salir a dar una vuelta, ir a hacer un mandado, bueno, si lo puedo hacer porque mi físico me lo permite, bueno, hacerlo, ¿sí? Los familiares, mantenerse en contacto y otra cosa que es, fundamental, ¿sí? Es el consumo de las noticias y justamente esto es un tema que se ha repetido mucho en toda la pandemia, pero para redondear me gustaría que quede claro. No consumamos noticias negativas y que nos estén hablando de la pandemia todo el día, ¿sí? Y mucho menos en las horas de la noche antes de irnos a dormir. Con una vez en el día que estemos informados, alcanza y sobra después cosas de humor, cosas que nos distraigan más livianas. Así que bueno, muchas gracias, les mando un beso grande, gracias Silvia, y los dejo acá con estas imágenes maravillosas. Chau, chau. Interesante lo que nos dice Patricia, a veces nos deja pensando. Nos vemos amigos la próxima semana en Vivir en Salud.